más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora la licenciada Geraldine Guerra. Ella es presidente de la Fundación Aldea. Muy buenas tardes, licenciada Guerra. Le saluda María del Carmen Álvarez. Gracias por estar junto a nosotros en este espacio informativo. Buenas tardes, un saludo. Gracias nuevamente. Cuéntenos un poco lo que decía al inicio de esta entrevista. Lastimosamente, las cifras siguen para arriba en nuestro país, en esta violencia que se da contra las mujeres. Pero antes que nada, revisemos un poco esas cifras comparativamente con otros años. ¿Cómo estamos incrementando? ¿En cuánto? Digamos, la incidencia y prevalencia de violencia que se demuestra en el 2023 contra mujeres, niñas, niños y adolescentes es bárbara. Uh-huh. Para que tengan una idea, quienes nos escuchan, el año 2017 fue el año en donde las organizaciones de sociedad civil lo declaramos como el más violento porque hubo 159 femicidios en el 2017 y ese año había sido el año más violento. Después la cifra bajó. Sin embargo, el 2023, recién hasta julio del 2023, y todavía con casos que nos faltan validar, ya tenemos más de 180 casos. Eso da cuenta tomando en cuenta la escalada mortal de la violencia, que es el femicidio. Uh-huh. Si nosotros tenemos esta lectura integral de que el femicidio es solo la escalada mortal, es lo último, pero que hay mucho ejercicio de violencia previa, tenemos un país donde 6 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia. Tenemos a una provincia como Pichincha, donde 7 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia. Y este año la violencia está exacerbada. Y hago un llamado, porque sobre todo se ha exacerbado, hago un llamado a las autoridades a declarar una alerta nacional en cuanto a la violencia sexual contra niñez y adolescencia en todos los ámbitos. Tenemos una cantidad de casos y no tenemos una respuesta desde la política pública con servicios de protección eficientes, con un sistema de protección que funcione, con el acceso a justicia. Así que hay un llamado para la entidad rectora, que es el Ministerio de la Mujer, pero también para el MIES, que tiene que garantizar servicios de protección inmediata para niñez y adolescencia y que no está teniendo cupo. Así, entre comillas, les digo, no hay servicios suficientes debido a la demanda de violencia sexual. Niños, niñas abusadas sexualmente, forzadas a la maternidad y el hogar, la familia, ese lugar cálido que le decimos sagrado, es el lugar donde más violencia se produce, porque también es el lugar donde más femicidio se produce. Es decir, son las parejas o exparejas quienes son los principales femicidas, son los padres, los abuelos, los hermanos, los principales violadores contra los niños, niñas y adolescentes. Además, ¿qué pasa, licenciada Guerra, con las denuncias? Porque lastimosamente los números que manejamos aquí en nuestro país, podríamos decir que no son los reales. Existe un subregistro porque muchas mujeres ni siquiera llegan a poner denuncias de este maltrato o intimidación que reciben por parte muchas veces de quienes forman, de quienes son sus familiares, y eso es lo más terrible aún. Justamente desde ahí habría que de alguna forma educar a la gente que tiene que tratar estos casos para crear esa confianza en las mujeres y que hayan mayores denuncias. ¿Cómo es posible que estemos pensando que las mujeres van a denunciar las víctimas cuando no tienen las condiciones? El Estado no está ofreciendo las garantías ni las condiciones para que no haya revictimización, para que no vuelvan a violentar a una víctima. Por ejemplo, en una parroquia rural, vamos a poner por ejemplo a Mindo, que es una parroquia rural de Pichincha. Si una víctima de violencia que fue, digamos, agredida salvajemente y que casi pierde el ojo, era domingo a la noche, porque claro, la violencia no es de lunes a viernes de 8 a 4. La violencia ocurre. No tiene horario, por tiene supuesto. Tiene que haber condiciones que garanticen una atención de 24 horas. ¿Qué pasa con el centro de salud? Del domingo a la noche en San Miguel de los Bancos. Pues resulta que a pesar de que tenía una violencia grave, el centro de salud emite un certificado y dice que es una violencia de 2 días, lo convierte en contravención. ¿Qué sucede? No puede tener acceso a denuncia, ya ni siquiera va preso, aunque casi la saque el ojo, aunque si tú la miras, apenas mirándola sin ser médico, sabes que tiene un reposo de por lo menos 30 días.
Y ni siquiera, porque la afectación es gigante. ¿Qué pasa con esa señora, con esa mujer que fue víctima de violencia? No vuelve a confiar nunca. ¿Para qué va a denunciar? Ella denunció, se acercó. La policía no sabía cómo era la ruta, no pudo incidir para que haya una correcta valoración médica. No habían peritos, en San Miguel de los Bancos no hay peritos, ni médicos, ni sociales, ni psicológicos, porque están en Pedro Vicente Maldonado. Yo te pregunto, esa víctima, ¿tú crees que tiene ganas de volver a denunciar? Ya vuelve a la parroquia y resulta que se cruza con el agresor todos los días y ni siquiera tuvo un llamado de atención. ¿Quién omitió ahí? Ella intentó pedir ayuda, intentó activar el sistema. ¿Quién le falló? Le falla el sistema, por lo tanto le falla la política pública que no se concreta. Le fallan esos funcionarios y funcionarias que se lavan las manos para no meterse en problemas, porque la violencia sigue siendo entendida desde la institucionalidad como algo para meternos en problemas. Mejor no denuncie, mejor no diga nada, mejor no hagamos, mejor no, hasta ahí nos lavamos las manos. Y entonces ese mensaje permanente de impunidad, de revictimización, es un mensaje que no aporta para erradicar la violencia, al contrario, abona para decir, no, podemos violar, matar, que aquí no nos pasa nada, ni siquiera llegamos ni denuncia nos van a poner. Porque eso es lo que pasa. Entonces, no son las víctimas, es el sistema, por lo tanto, es el Estado, que es el garante de derechos, quien tiene que garantizar condiciones mínimas de no revictimización, de atención, de protección. ¿Qué decir de las acciones de este gobierno? ¿Le queda debiendo a las mujeres en esta materia? Estos gobiernos ha sido secuencialmente, los gobiernos están en deuda, ya superaron números rojos hace rato, estamos en números rojos alerta. Niñas abusadas sexualmente que son retornadas al sitio de sus agresores porque no hay servicios de atención especializados para niñez y adolescencia víctimas de violencia sexual. Mujeres que tienen que volver a sus lugares donde viven, a ver a los agresores, reírse y burlarse porque no pasó nada después de un intento de femicidio, de un intento de violación. Audiencias que se van posponiendo 1, 2, 3 veces de menores de edad víctimas de abuso sexual por 2, 3, 4 agresores. Niñas víctimas de trata, estoy hablando de Pichincha, todo lo que estoy diciendo es Pichincha. Niñas víctimas de trata en Nanegalito, con más de 20 agresores sexuales. ¿Y dónde están esas niñas? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hace el Ministerio de Educación para activar la política pública, para una campaña de prevención? Simple cosa, un llamado. Los gobiernos están en deuda con una campaña de prevención sobre lo que es la violencia, cómo identificar, sobre los lugares donde acudir. ¿Dónde está esa campaña masiva? Cuando es de política sí vemos, nos inundan la televisión, la radio. ¿Y sobre violencia? Se desconoce absolutamente la ley, la normativa, algo tan sencillo que deberíamos manejar todos y todas en nuestros barrios, en nuestros hogares. ¿Cómo es la ley? Porque la violencia es un delito y entonces tenemos que prevenirla. Es más barato prevenir que ofrecer protección y atención. Así que ese es un llamado a todas las autoridades y aprovecho por hacer un llamado a los candidatos y candidatas, a las nuevas autoridades nacionales y que vamos a votar pronto, ahora en agosto. ¿Qué están diciendo sobre violencia? ¿Cuál va a ser su política de acción, no política de escritorio? Basta de tomarse fotos en la reunión y ahí se queda. Justamente esa pregunta le hago yo a usted. ¿Qué están diciendo? ¿Ha escuchado tal vez pronunciarse a alguno de los candidatos con referencia a esta problemática que tenemos grave, ¿no?, en nuestro país? La verdad no he escuchado, no ha habido así contundentemente un mensaje claro para prevención de la violencia. ¿Cómo piensan gobernar un país en donde 6 de cada 10 mujeres, es decir, somos la mitad de la población las mujeres? No es que somos un sector, somos la mitad de la población, estamos viviendo violencia. Por lo tanto, la política pública de todos, en todos los ámbitos, en todos los ministerios, en todos los sistemas de justicia, de protección, de atención, tienen que tener una mirada de género, una mirada de derechos humanos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cuánto vamos a invertir? Nos gustaría escucharles a los candidatos y candidatas cuánto van a invertir para prevenir la violencia, para implementar la ley, para generar el Observatorio Nacional de Violencia, el Registro Único de Violencia. ¿Qué vamos a hacer para garantizar personal especializado en el abordaje con víctimas? Esas son preguntas que no tienen respuesta, porque parece que lo de las mujeres siempre queda al final. Pero les decimos clarito, no nos calla, nadie nos calla. Vamos a decirlo bien alto, el país está en emergencia por la ola de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. El abuso sexual, la violencia sexual está inundando nuestros hogares, todos los ámbitos, el ámbito educativo, el último ejemplo en Quito, que debe ser una vergüenza. Y no hay una respuesta contundente desde las autoridades para parar y frenar esta otra pandemia que es la violencia.
Ese es un problema grave, el que usted acaba de mencionar, que se da en muchas instituciones educativas ya hace mucho tiempo aquí en nuestro país, y no se toman las medidas necesarias ni para prevenir y mucho menos para sancionar a las instituciones también que obviamente no intervienen de manera oportuna para evitar que estos casos se den. Licenciada Guerra, ¿qué hacer ante esto, en el tema del sistema educativo? Porque además estamos viendo que esta problemática es cultural, ¿no? Y debería de alguna manera abordarse desde que son los niños muy pequeños, para empezar a generar conciencia en cuanto al tratamiento de las mujeres. Digamos, es un problema complejo, no tiene una sola respuesta. Voy a dar dos. Primero, tiene que haber un mensaje contundente desde la entidad competente, en este caso Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Educación. Y cuando digo autoridad competente, estoy hablando de la ministra, de los señores ministros, así que los próximos ministros o ministras de Educación deben tomar en cuenta esto. No puede ser que sean los adolescentes, por ejemplo, en el caso del Colegio Dylan, quien tengan que hacer una marcha para que se sancione a un funcionario de ese colegio porque todo el cuerpo docente y la rectora quiere silenciar el hecho. O lo que pasó en la escuela de sur de Quito cuando un niño denuncia abuso sexual en los baños, en lugar de generar prevención, de generar reuniones para entender lo que pasó, de que se ponga a buen recaudo a la familia de la víctima, es al revés, se ataca a las familias de las víctimas. ¿En qué país estamos? ¿Por qué cuando hablamos de violencia atacamos a las víctimas? Esa debería ser la primera pregunta. ¿Por qué cuando a usted le roban, señor, señora que nos escucha, qué le parece que le digan, bueno, es su culpa, ¿para qué se compra un carro? Pues eso le vamos a responder. Porque en violencia parece que es eso, es su culpa, porque denunció, es que era muy linda, es que se puso la falda, es que era un niño, es que estará mintiendo. Siempre cuestionamos cuando se trata de violencia. Entonces, el primer mensaje es empezar a generar acciones contundentes de respuesta y sanción frente a esos hechos, que es lo que no hay. Por ejemplo, los DECES de las unidades educativas deberían hacer seguimiento de casos y dejar de ocultar y de silenciar los casos de violencia sexual que ocurren en el ámbito educativo y hacer un seguimiento real activando el sistema de protección integral. Y por otro lado, necesitamos una campaña agresiva en las unidades educativas, en el ámbito educativo, para entender las rutas de atención, las rutas de protección, entender que también docentes son víctimas de violencia o son agresores. Y entonces, ¿cómo una potencial víctima puede prevenir violencia en su aula? Entonces, ¿cómo vamos entendiendo que la violencia está dentro de 6 de cada 10 familias ecuatorianas? Y eso nos debería aterrar. Y para eso también se necesitan fondos. Así que sin dinero eso no puede ser educación. Una escuela que tiene 700 alumnos sin fondos para prevención, para generar actividades de acciones de prevención y de protección inmediata, sin fondos, ¿cómo lo va a hacer? Que ese es justamente otro de los problemas, claro está. Ahora, también hay una responsabilidad por parte de la comunidad, de la sociedad en general, licenciada Guerra. Usted lo decía hace un momento, se cuestiona a la víctima, se normaliza hasta cierto punto la violencia intrafamiliar, ¿no? Pero hay una inacción por parte de la sociedad que también es evidente en nuestro país. Sí, esa inacción, esa apatía, ¿no? Esa apatía nos ha puesto en un tsunami de violencia en este país como nunca antes visto este año, pero son dos cosas que hay. Una es la apatía de la ciudadanía, de no meternos, de tener esa idea de que mejor no hablamos de eso, no hables de violencia, no digas en sitios turísticos, por ejemplo, decir no hablen de los temas de violación porque el turismo va a dejar de venir. En la unidad educativa salvaguardemos el nombre el prestigio de la institución. En la familia, cuidemos a la Sagrada Familia, aunque el abuelo se esté violando a sus nietas, ¿no? Entonces, eso hay que erradicar, porque la violencia solo perdura en el silencio. A la violencia hay que ponerle luz, hay que nombrar las palabras. Es violación, es incesto, es violencia, es un delito. Eso primero, pero también hay una apatía por parte de funcionarios y funcionarias que son parte de los sistemas de protección, y frente a eso lo que estamos pidiendo como organizaciones es sanción. Sanciones para aquellos funcionarios que no cumplen con lo que tienen que cumplir, que no hacen seguimiento de casos, que dan un certificado médico como en San Miguel de los Bancos con 48 horas de reposo para una víctima que es grave la violencia física vivida y que tenía que tener 30 días. Lo mínimo que podemos hacer es activar eso, pero sin sanciones. Sin sanciones no vamos a lograr nada porque no hemos logrado. Debería ser sanciones además monetarias, les deberían cobrar un sueldo para que nunca más suceda.
Porque cuando hablamos de violencia, hablamos de vidas truncadas, hablamos de un proceso durísimo para poder romper, de traumas, de shocks que no te permiten hacer un proyecto de vida. Y eso se queda en el aire. Y ese mensaje permanente de apatía y de que no pasa nada, me lavo las manos porque ya firmé y mandé la carta, mandé el informe, así dicen, ¿no? Mandé el informe a Fiscalía. ¿Y quién hizo seguimiento desde el DECE, por ejemplo, en las unidades educativas? ¿Qué pasó con la niña? No se dieron cuenta que está en shock, necesita apoyo psicosocial, necesita visitas, la familia necesita, la comunidad necesita. Eso no está viendo. Pero es que justamente ese es el problema. Puede ser las sanciones. Que no hay políticas públicas claras como para definir lo que hay que hacer, de qué manera manejar estas situaciones en cada caso específico. El problema y lo terrible de la situación es que Ecuador tiene toda la política pública escrita. Hay protocolos, todas las instituciones. Eso no hace falta entonces. Lo que está escrito está escrito. Nada más. Lo que necesitamos es que cumplan lo que dice la norma y que si no cumplen haya una sanción. Y eso es lo que no hay. Como no hay sanción, es como no importa, no pasa nada. Los fiscales entonces los casos de femicidio no acusan como femicidio porque no hay quien les sancione. No motivan bien el caso. ¿Y quién está vigilando eso? Por eso necesitamos un gran observatorio nacional, hacer estudios de caso pilotos, y hay una invitación a las entidades, hagamos un piloto, por ejemplo, en el noroccidente de Pichincha, donde realmente la situación de violencia está escalando a muy alto y ya está en alerta roja. Pero necesitamos que se hagan seguimiento de casos para ver qué es lo que pasa, por qué no reacciona salud, por qué no reacciona educación, por qué no reacciona MIES, qué está sucediendo. Una inacción, como lo decíamos, no solamente por parte de la sociedad, sino también por aquellas autoridades que deberían manejar esto para evitar que se sigan dando estas cifras alarmantes. Repito lo que nos decía hace un momento la licenciada Geraldine Guerra, en lo que va de este 2023 hasta junio únicamente son 180 casos de femicidio en comparación con el año 2017, que había sido considerado en su momento como el año en el que más femicidios, más víctimas de este delito se habían dado, que fue de 159 durante todo ese año, 180 solamente hasta este mes de junio. Realmente la situación es alarmante, es una problemática grave, así que esperamos que se tomen las rectificaciones necesarias. Licenciada Geraldine Guerra, presidenta de la Fundación Aldea. Así es. Esperamos poder poner luz sobre esta otra pandemia que es la violencia, así como nos asustó COVID-19, nos debería asustar la violencia. Porque, señora, eso está más cerca de lo que usted piensa. Que usted no sepa, pero usted ahora piensa en 10 mujeres que conozca, 6 de ellas han sido víctimas de violencia. Es un problema que nos compete a todos y a todas, que debemos meternos, que debemos averiguar cuál es la ruta, ver dónde están las instituciones, ver los teléfonos de emergencia. Eso es una tarea de todos y todas. Seamos conscientes de esto. Gracias nuevamente a la licenciada Geraldine Guerra por acompañarnos en este espacio.